¿Qué pasaría si te dijera que hubo un jugador de la NBA que pasaba todas las noches de fiesta, pero aún así superaba a todos? Un jugador que ganó el premio al jugador defensivo del año 2 veces, lideró la liga en rebotes durante 7 años consecutivos, e incluso ganó 5 campeonatos de la NBA. Todo mientras pasaba las noches de fiesta antes de importantes juegos finales de la NBA y salía con celebridades como Madonna. Sí, este jugador es el legendario Dennis Rodman, y para descubrir cómo tuvo éxito a pesar de su obsesión por el partying, debemos regresar a Oak Cliff, Dallas, donde el joven Dennis fue criado por su madre Shirley junto a sus 2 hermanas, Kim y Deborah. Verás, todo era normal para la familia Rodman hasta que una mañana todo cambió. Cuando el joven Rodman tenía solo 3 años, su padre, Vander, decidió abandonar a su joven familia para una vida en el extranjero. Dennis no entendía muy bien qué estaba pasando. Vagaba por la casa llamando a su padre y preguntando a Shirley sobre su paradero, pero su madre nunca supo cómo manejarlo. Verás, estaba agotada después de trabajar en 3 empleos para mantener a su joven familia. A menudo terminaba dejando a sus hijos solos durante horas y horas durante el resto de su infancia. Las hermanas de Dennis fueron exitosas jugadoras de baloncesto, ganaron 3 campeonatos estatales de Texas y ambas recibieron becas de la primera división. Sin embargo, su hermano, a quien su madre le había dado el apodo de Gusano, era todo lo contrario. Verás, terminó la escuela secundaria sin haber pisado nunca una cancha, ya que Rodman medía solo 5 pies 10 pulgadas al final de su último año, y los deportes simplemente no le resultaban naturales, a diferencia de sus hermanas. Con sus 2 hermanas yéndose a la universidad, solo quedaban el Gusano y su madre en casa, y como Dennis no tenía trabajo, su madre decidió echarlo cuando tenía solo 19 años. Una vez más, Dennis había sido abandonado. Poco después de quedarse sin hogar, Rodman conseguiría un trabajo como conserje nocturno en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, y mientras trabajaba sucedería algo increíble. Verás, cuando el Gusano tenía 20 años, había crecido unos increíbles 10 pulgadas, lo que significa que Rodman ahora medía alrededor de 6 pies y 8 pulgadas de altura. Fue este cambio repentino lo que impulsó a un amigo a sugerirle que probara para el equipo de baloncesto de la universidad comunitaria local. Pero antes de que pudiera hacer eso, sucedería algo desafortunado. A lo largo de sus turnos, Rodman fregaba una tienda de regalos dentro del aeropuerto, y con el tiempo, un plan se gestaba en su cabeza. Así que, una noche, decidió robar 15 relojes de la tienda. ¿Por qué hizo esto? Bueno, todo lo que él quería era ser amado y creía que repartir los relojes robados lo ayudaría a hacer algunos amigos. Sin embargo, cuando se presentó a un turno esa noche, fue arrestado y enviado a la cárcel. Dennis se quedaba despierto en su celda toda la noche pensando, ¿de verdad esto es así? ¿De esto va a ser mi vida? Harto de sentir lástima por sí mismo, hizo una promesa en ese momento de que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para cambiar. Así que, en los próximos días, Dennis devolvería todos los relojes que robó, lo que resultó en que se retiraran sus cargos. El Gusano sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Por lo tanto, se presentó en Cook County Community College y probó para su equipo de baloncesto. Rodman fue un éxito instantáneo, jugando con extrema intensidad y concentración, impresionando a los entrenadores del condado de Cook. Después de solo 15 minutos en la cancha, a Dennis le ofrecieron una beca completa. Durante su primera temporada de baloncesto, promedió 17.6 puntos y 13.3 rebotes, pero algo desafortunado sucedería a mitad de su primer año. Rodman reprobaría la universidad. Pensó para sí mismo, ¿es este el final de mi viaje de baloncesto? ¿Estoy realmente destinado a ser un don nadie sin hogar por el resto de mi vida? Bueno, Lon Risman, un entrenador asistente en la Universidad Estatal del Sureste de Oklahoma, había oído hablar de una máquina de rebotes de 6 pies y 8 pulgadas. Y una vez que se enteró de que su tiempo en el condado de Cook había terminado, supo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, solo un par de semanas después de que Rodman asumiera que su carrera de baloncesto había terminado, se mudaría a Durant, Oklahoma, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras tanto, Lon descubrió a Rodman por accidente. Los estafadores están comprando datos a propósito. Sé esto porque, después de realizar un pedido en línea, recibo mensajes de estafadores que se hacen pasar por empresas postales, tratando de hacerme hacer clic en un enlace falso para obtener acceso a mis cuentas. Entonces, ¿cómo obtienen mi número de todos modos?
Bueno, son simples filtraciones de datos. Sin embargo, gracias al patrocinador del video de hoy, Aura, este es un problema del pasado, porque cuando mi número probablemente aparezca en otra filtración, Aura bloqueará los números de spam conocidos. Y si logran pasar, Aura escanea cualquier enlace enviado dentro de esos mensajes en busca de posibles amenazas de phishing. Lo mejor es que, si hago clic en un enlace, Aura me proporcionará alertas rápidas de fraude si alguien intenta acceder a mi crédito o cuenta bancaria. Además, su asistente de llamadas con inteligencia artificial filtra las llamadas telefónicas fraudulentas y luego me reenvía las legítimas. De esa manera, no me pierdo ninguna emergencia o entrega. Si bien esto es genial para mí, es aún mejor para las personas mayores en mi vida que luchan por diferenciar entre estafas y mensajes legítimos, por lo que no voy a dejarme a mí mismo ni a mi familia vulnerable a las violaciones de datos. Y si usted tampoco quiere hacerlo, puede ir a aura.com fuera de balance o usar el enlace en mi descripción para probar sus primeras 2 semanas gratis durante sus 3 años en la universidad. Dennis promediaría unos increíbles 25,7 puntos y 15,7 rebotes por partido, lo que le permitiría ganar el premio al jugador del año del Distrito 9 cada temporada que estuvo en la universidad. Pero esta no fue la única buena noticia, porque unos meses después de graduarse, la vida del entonces joven de 25 años tomaría un giro dramático. Dennis Rodman, el joven de Southeast Oklahoma State, fue seleccionado por los Detroit Pistons como la elección número 27 del draft de 1986. Rodman había pasado de ser un adolescente sin hogar que casi acaba en prisión, a convertirse en un jugador de la NBA en solo unos años. Y eso no fue todo, porque estaba a punto de conocer a alguien que llenaría un vacío que había quedado en su vida desde que era niño. Cuando lo entrevistaron sobre su selección número 27, el entrenador en jefe de los Pistons, Chuck Daly, dijo: «Es el 6 pies 8 pulgadas más rápido que he visto, y estoy seguro de que podrá superar a nuestros guardias». Motivado por los comentarios positivos del entrenador Daly, Rodman pasaría su primera temporada en la NBA jugando con un entusiasmo y una energía inigualables, algo a lo que la liga no estaba acostumbrada. Sí, el año que viene sería diferente. Fue esta increíble energía la que ayudó a Dennis a promediar 6.5 puntos y 4.3 rebotes durante su temporada de novato. Pero no sería hasta su segundo año que realmente tendría la oportunidad de brillar, porque el alero titular Adrian Dantley sufriría una lesión de tobillo a mitad de la temporada 1987-1988, lo que significó que Rodman fue elevado a su rol. Esta afortunadamente desafortunada situación finalmente le permitiría a Dennis mostrar su verdadero potencial. Durante los 29 juegos que inició, Rodman promedió 15.1 puntos, 10.6 rebotes y un tapón por partido. Aunque Dantley eventualmente retomaría su posición titular, los minutos adicionales que Rodman recibió en cada juego le proporcionaron una valiosa experiencia y conocimiento que usaría para anclar la segunda unidad de Detroit en su camino hacia 54 victorias en temporada regular. El gusano estaba listo para su próximo desafío, la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Washington Bullets. Gracias a un tiro ganador de su base estrella, Isaiah Thomas, Detroit se colocó 2-0 contra los Bullets. Gracias a un tiro ganador de su base estrella, Isaiah Thomas, Detroit se colocó 2-0 contra los Bullets, pero allí comenzaron los problemas. La estrella de Washington, Moses Malone, anotaría 35 puntos en el tercer juego. A pesar de que Dennis tuvo una actuación destacada en el cuarto juego, anotando 23 puntos en solo 28 minutos desde el banco, Washington empató la serie a 2 juegos por lado. En ese punto, parecía que el segundo mejor equipo de la Conferencia Este estaba a punto de ser eliminado. Pero los Pistons tenían un arma secreta. Aunque Rodman no logró anotar un solo punto hasta finales del tercer cuarto del quinto juego, su intensidad y energía desde el banco obligaron a Malone a fallar el 80% de sus tiros, lo que permitió a los Pistons mantener una ventaja de 14 puntos para comenzar el último cuarto. Durante ese periodo final, Rodman anotaría 11 puntos, terminando el juego con 13 puntos y 7 rebotes en solo 21 minutos de juego. Dennis había ganado su primera serie de playoffs de la NBA.
Pero ahora enfrentaban a la estrella en ascenso más grande de la liga, el actual MVP y jugador defensivo del año, Michael Jordan, y sus Chicago Bulls. MJ, motivado por ganar un título, estaba encendido, promediando 45 puntos por partido en su serie anterior contra los Cleveland Cavaliers. Pero los Pistons tenían un plan. Liderados por la intensidad de Rodman, lo dieron todo en defensa. Usando lo que llamaron las reglas de Jordan, los Pistons limitaron a MJ a un promedio de 27 puntos por juego en toda la serie, lo que permitió a Detroit avanzar a las finales de la Conferencia Este después de solo 5 juegos. Y el éxito no se detuvo allí. Durante su enfrentamiento en las finales de conferencia contra los Boston Celtics, finalistas de la NBA en 1987, la intensidad de Rodman desde el banquillo fue una vez más clave. Los Pistons derrotaron a Boston 4-2, pero su oponente en las finales de la NBA era el equipo dominante de la década de los 80, Los Ángeles Lakers, liderados por su base estrella Magic Johnson y el pívot Kareem Abdul-Jabbar. Los Pistons estaban decididos. Después del quinto juego, llevaban ventaja 3-2, a solo una victoria del campeonato. Sin embargo, al final del sexto juego, Bill Laimbeer cometió una falta contra Kareem, quien encestó ambos tiros libres, dándole a los Lakers una ventaja de 1 punto. Con 14 segundos restantes, el entrenador Chuck Daly pidió un tiempo muerto para diseñar una jugada ganadora. Lo siguiente fue impactante. Byron Scott falló ambos tiros libres, dándole a Detroit otra oportunidad. Pero no lograron anotar. A séptimo juego. Desafortunadamente, la mala racha continuó. Con 41 segundos por jugarse en ese decisivo partido, Rodman intentó un tiro en salto imprudente que permitió a los Lakers mantener su ventaja. Con 8 segundos por jugar, Vinnie Johnson clavó un triple y los Pistons quedaron solo 1 punto abajo. Apostaron por un robo en la cancha trasera, pero el alero de los Lakers, A.C. Green, quedó completamente solo para una bandeja fácil que aplastó los sueños de campeonato de Detroit. Y así sería. La temporada 1988-1989 comenzaría en un nuevo estadio apodado El Palacio. Rodman registraría el primer bloqueo en la historia del nuevo recinto, pero no fue lo único importante. El 28 de septiembre de 1988, él y su novia Annie Bakes dieron la bienvenida a su primera hija, Alexis. Denise finalmente tendría la oportunidad de ser padre, y se prometió a sí mismo que no sería como su propio padre. Durante el resto de la temporada, Denise promediaría 9.4 rebotes, 9 puntos y un bloqueo en solo 27 minutos por partido desde el banquillo, ayudando a Detroit a obtener el mejor récord de la liga. En los playoffs, los Pistons arrasaron hasta llegar nuevamente a las finales de la Conferencia Este, donde se enfrentarían otra vez con un Michael Jordan Hambry. Denise estaba extasiado al ver un aumento masivo en su rol. Ese nuevo rol lo hacía sentirse valorado y, por primera vez en su vida, estaba contribuyendo a algo más grande que él mismo de una manera significativa. Sin embargo, una vez más, estaban listos para enfrentar a Los Ángeles Lakers en las finales de la NBA. Magic Johnson, quien había sido nombrado MVP de esa temporada, lanzó el reto. ¿Están listos para el desafío? ¿Tienen lo que se necesita para vencer a los Lakers? Mientras que Rodman había sido vital en la serie contra los Bulls, luchó durante las finales debido a intensos espasmos en la espalda. Y aunque esto habría impedido a muchos competir, Denise tenía una mentalidad muy distinta. Mientras pueda caminar, mientras tenga 2 piernas debajo de mí, 2 brazos, puedo correr por la cancha. Rodman dio un paso al frente y tomó falta ofensiva tras falta ofensiva, poniendo su ya maltratado cuerpo en la línea, haciendo todo lo necesario para ayudar a su equipo a ganar el campeonato. El altruismo de El Gusano inspiró a sus compañeros, energizándolos rumbo a una barrida histórica contra los campeones defensores. Detroit había ganado su primer título de la NBA, y Rodman no podía ocultar sus emociones. Por primera vez en su vida, Rodman se sentía verdaderamente aceptado. La ciudad de Detroit era perfecta para él. Los fanáticos amaban su actitud trabajadora y adoraban algo más de Denise, un rasgo que muy pocos jugadores de la NBA mostraban. Durante un partido de temporada regular contra los Houston Rockets en 1989-90, con el marcador empatado y 13.2 segundos restantes, la estrella rival, Hakeem Olajuwon, recibió el balón justo debajo de la canasta. Sin embargo, Denise se alzó y lo bloqueó. Lo que sucedió después fue verdaderamente increíble.
Todas las emociones inundaron a Rodman. Hace solo unos años, estaba sentado en una celda de cárcel contemplando su vida. Ahora era campeón de la NBA y acababa de salvar a su equipo de una posible derrota. La positividad continuaría. Mark Aguirre, quien había sido traspasado desde los Dallas Mavericks la temporada anterior, notó el rápido ascenso de Rodman y sabía lo importante que sería para los Pistons si querían repetir como campeones. Por eso, se acercó al entrenador Chuck Daly y le ofreció a Dennis su propio puesto como titular. Daly estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando Chuck se lo propuso a Rodman, este dudó. Antes de aceptar, pidió la aprobación de todo el equipo. Quería asegurarse de que sus compañeros lo apoyaban en este gran paso. Afortunadamente, todos estuvieron de acuerdo. Dennis comenzó los últimos 42 juegos de temporada regular, promediando 10,2 rebotes y 8,5 puntos. Y algo increíble estaba por suceder. Después de barrer a los Indiana Pacers en la primera ronda de playoffs, Rodman logró algo por lo que había trabajado desde que llegó a la liga. Rodman estaba abrumado. Lo prometí y no rompí esa promesa. Me golpeó fuerte. Fue una sensación increíble para mí. Quería esto más que nada. El jugador defensivo del año 1989-1990 guiaría a su equipo a una serie decisiva de 5 juegos contra los New York Knicks en la segunda ronda. Pero los esperaba un viejo conocido por tercera vez, Michael Jordan y los Chicago Bulls. Sin embargo, esta vez los Bulls habían hecho un cambio clave. El entrenador Doug Collins, al mando desde 1986, fue despedido, y el asistente Phil Jackson tomó el control. Este cambio no solo trajo 8 victorias más, sino también una filosofía completamente nueva. Antes, el 95% de las jugadas eran para Jordan, y el otro 5% también acababa en sus manos. I just think God, I done fought through a lot of days to get where I am today. But I like to thank the people in the organization, all these guys right here for giving me the opportunity to play with you. And I love everybody here today. Jackson cambió eso, implementando el sistema ofensivo del triángulo. A pesar de que Dennis tuvo el mejor partido de su carrera en el cuarto juego, 20 puntos y 20 rebotes, la nueva estrategia de los Bulls fue demasiado para Detroit. La serie quedó empatada 3-3. Todo se reducía a esto para los Pistons, una oportunidad de volver a ser campeones de la NBA. Para Jordan, una oportunidad de finalmente hacer su debut en las finales de la NBA. Una vez más, anclado por el mejor defensor de la liga, Detroit pudo mantener a Chicago en 14 puntos en el segundo cuarto. Mientras tanto, los Pistons anotaron 31, una ventaja que Detroit defendería con sus vidas durante el resto del partido final. Por lo tanto, por tercer año consecutivo, fueron Rodman y los Pistons quienes avanzaban a las finales de la NBA. Sin embargo, Jordan había dejado en claro que su racha no iba a durar mucho más, pero eso era un problema para los Pistons del futuro, porque tenían problemas mucho más grandes a la mano. Verás, su oponente en las finales de la NBA era uno al que no habían podido vencer en su cancha local desde 1974, los Portland Trail Blazers. Pero liderados por su ancla defensiva, el gusano, los Pistons, saldrían y ganarían los juegos 3 y 4 en Portland, poniendo fin a su sequía de casi 3 décadas y convirtiéndolos en campeones consecutivos de la NBA. Dennis se sintió abrumado una vez más por las emociones durante su desfile del campeonato. Sin embargo, ¿podría Detroit lograr algo que no se había hecho desde la década de 1960 y ganar 3 títulos seguidos? Bueno, gracias a Mark Aguirre, Rodman ahora era titular a tiempo completo durante la temporada 1990 a 1991, lo que le permitió anotar un nuevo récord personal de 34 puntos contra los Denver Nuggets. Y él continuó su dominio en el otro lado de la cancha, y se ganaría un nuevo apodo a lo largo de la temporada: Dennis la Amenaza. El esfuerzo defensivo loco de Dennis la Amenaza le ganaría un mayor reconocimiento de la NBA, ya que fue nombrado Jugador Defensivo del Año por segunda temporada consecutiva.
Fue gracias a su increíble capacidad para reducir la velocidad y molestar a los jugadores estrella oponentes que los Pistons llegarían a otra final de la conferencia este contra, lo adivinaste, los Chicago Bulls. Sin embargo, aquí es donde las cosas tomarían un giro oscuro. Ya ves, después de 3 temporadas consecutivas de progresar lentamente en una de las rivalidades más acaloradas en la historia de la liga, Chicago finalmente derrotaría a los campeones consecutivos de la NBA. Detroit había llegado a la final 3 temporadas seguidas, lo que claramente afectó enormemente sus cuerpos. Por lo tanto, la mayoría asumió que esta no sería la última vez que verían a los Bad Boys Pistons. Pero esto estaba lejos de la verdad, porque a lo largo de la temporada 1991-1992, se rumoreaba que Chuck Daly estaba de salida. Pero esto no fue todo, porque a pesar de que Rodman lideraba la NBA con un promedio de 18.7 rebotes por partido, 7.7 de ellos ofensivos, serían dominados por los New York Knicks, solo en la primera ronda de los playoffs. Poco después de esta derrota, se anunció que Chuck Daly había decidido firmar con otro equipo de la NBA, los New Jersey Nets. Rodman estaba tan molesto por esto que decidió saltarse todo el campo de entrenamiento de pretemporada de los Pistons de 1992-93. Y aunque muchos asumieron que era solo por la pérdida de Daly, en realidad había algo más. Verás, Rodman se había casado con Annie durante la temporada baja, solo para que terminara 82 días después. Y su ahora ex esposa haría algo que destrozó a Dennis. No puedo verla. Esta decisión resultó en un evento que cambió la vida de Dennis. En Detroit, un amigo llama a la policía porque Rodman no está en casa en medio de la noche y falta un rifle de la casa. Rodman es encontrado haciendo ejercicio en el palacio alrededor de las 6 de la mañana del jueves. El rifle estaba en su camioneta. Fue llevado a la oficina de un psiquiatra. Ahora, mientras el presidente de los Pistons, Tom Wilson, expresaba su preocupación por el incidente, Rodman decía que todo estaba bien. De hecho, cenó con su antiguo entrenador Chuck Daly anoche. Según el jefe de policía, no había evidencia de que Rodman intentara hacerse daño. Obviamente estaba emocionalmente afectado e indicó que planeaba buscar tratamiento psiquiátrico. Entonces, ¿qué sucedió exactamente esa mañana? Bueno, había trabajado muy duro desde aquella noche que pasó solo en una celda para convertirse en la persona que todos los demás querían que fuera. Pero ¿dónde lo había dejado eso? Divorciado, incapaz de ver a su hija. Y lo único que lo mantenía cuerdo se había roto. Rodman había llegado a su punto de quiebre. Así que decidió dejar descansar al viejo Dennis, y en su lugar, Dennis Rodman nació. Poco después de que terminara la temporada 1992-1993, Dennis Rodman fue traspasado a los San Antonio Spurs, lo que le permitió una oportunidad de comenzar de nuevo con una nueva franquicia y una base de fanáticos. Pero las cosas no comenzaron positivamente para el gusano, porque llegó 30 minutos tarde a su práctica de pretemporada abierta, y cuando le entregaron el micrófono dijo esto: «Solo quiero decir una cosa. Puedes gustarme o puedes odiarme, pero sé una cosa, cuando pise esta cancha, todo lo que haré será ponerme serio». Solo para luego revelar la razón por la que llegó tarde. Se estaba tiñendo el pelo de rubio. Y aunque pensó que los fanáticos de los Spurs se sorprenderían, fue todo lo contrario. Los fanáticos rugieron con aplausos, amando a su nueva incorporación al equipo y su nuevo color de pelo salvaje. Dennis estaba comenzando a sentirse cómodo en su propia piel nuevamente. Además, el entrenador en jefe John Lucas entendía lo que Dennis traía al equipo, ya que, a pesar de que Rodman llegaba tarde a las prácticas o se perdía por completo las rondas de tiro, nunca fue castigado. Entonces, ¿por qué recibió ese trato especial? Verás, el gusano permitía que su compañero de equipo superestrella, David Robinson, se preocupara menos por el lado defensivo de la cancha, mientras Dennis solo mejoraba en su cosa favorita para hacer en la cancha. Y durante toda la temporada promediaría la friolera de 17.3 rebotes por partido, lo suficiente como para ganarse el campeonato de rebotes por tercer año consecutivo. Dennis también conocería a alguien que cambiaría por completo su vida. Durante un descanso entre los juegos de la temporada regular, Rodman había volado a Miami para una entrevista con la revista de hip hop Vibe. Sin embargo, no fue interrogado por un periodista regular. No, fue la popstar Madonna quien lo entrevistó.
Y durante su sesión de fotos para la portada, la pareja comenzó a formar un vínculo claro, una relación que floreció en los siguientes meses, con Denise pasando su tiempo libre de fiesta y saliendo con su nueva novia. Pero una semana antes de que comenzara la carrera de playoffs de San Antonio, comenzaron a surgir problemas. Porque cuando los Spurs estaban listos para enfrentar a los Clippers en su último juego de la temporada regular, Madonna apareció para apoyar a su novio, sentada en primera fila con una camiseta número 10. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, Rodman no asistiría a la práctica del día siguiente y elegiría pasar la noche de fiesta con su nueva pareja. San Antonio comenzó a sentir que la relación de Denise se estaba convirtiendo en una pequeña distracción para su equipo. Así que cuando ella se presentó para el tercer partido de San Antonio en la primera ronda de los playoffs contra el Jazz en Utah, un partido por el que el gusano fue suspendido, comenzó a crear más problemas. Y mientras Rodman estaba listo para el cuarto partido, todos los demás estaban concentrados en la relación de Denise, no en el partido. Por lo tanto, a pesar de que el gusano atrapó 20 rebotes, 11 de los cuales fueron ofensivos, los Spurs serían dominados por el Jazz, perdiendo la serie 3-1. El dueño de San Antonio, Peter Holt, quien había servido en el ejército de los EEUU, estaba enojado. Aunque sabía que era un jugador de baloncesto increíblemente valioso, también entendía que se debía hacer algo respecto a sus payasadas fuera de la cancha. Por lo tanto, un entrenador asistente de los Golden State Warriors y otro exmiembro del ejército de los EEUU fue contratado para ser su gerente general para la temporada de 1994-1995, Greg Popovich. Su primer movimiento fue reemplazar al entrenador en jefe John Lucas con Bob Hill, y los problemas entre Rodman y Popovich comenzaron de inmediato. Primero, en un avión del equipo, Denise decidió usar un par normal de jeans Levi's y fue multado con $115,000 por ello, ya que el equipo solo permitía jeans de diseñador. Esto es alucinante. En otro viaje por carretera, Bob Hill descubrió que Dennis Rodman estaba escuchando un CD de Madonna, lo que le valió una multa de $10,000. Y eso fue solo la punta del iceberg. Denise no se presentó a su primer juego de exhibición contra los Milwaukee Bucks, lo que resultó en una multa de $115,000. Su relación con San Antonio alcanzó su punto de ebullición cuando fue expulsado de su último juego de pretemporada contra los Golden State Warriors, frustrado por su trato. En un arrebato de ira, Rodman le arrojó una bolsa de hielo a su nuevo entrenador en jefe, lo que llevó al gerente general, Greg Popovich, a suspenderlo por 3 juegos. El conflicto no terminó ahí. Después de cumplir con su suspensión, Rodman y los Spurs acordaron mutuamente que Rodman tomaría una licencia, la cual duraría solo un mes. Durante ese tiempo, el equipo ganó 8 partidos y perdió 9. Al regresar, Rodman se negó a presentarse a la práctica, pues sentía que lo trataban como un niño. Sin embargo, cuando volvió a jugar, los Spurs cambiaron su rumbo. En los 49 partidos en los que Rodman no jugó, el equipo ganó 40 y perdió solo 9. Esta increíble proporción de victorias y derrotas demostró que, a pesar de las polémicas fuera de la cancha, Rodman era un jugador invaluable. Lideró la NBA en rebotes con 16.8 por juego, ayudando a los Spurs a conseguir 62 victorias, la mejor marca de la liga. Cuando comenzó su carrera por el campeonato, los Spurs barrieron a los Denver Nuggets en la primera ronda y lograron una ventaja de 2-0 contra los Los Angeles Lakers en la segunda ronda. Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse para Rodman. Antes del tercer juego, fue sustituido y decidió sentarse en el suelo y quitarse los zapatos para que sus pies pudieran respirar. Al no estar de pie para un tiempo muerto, Rodman no jugó ni un solo minuto en el resto del tercer juego. Aunque no fue suspendido oficialmente para el cuarto juego, el entrenador Bob Hill decidió no hacerlo jugar. Cuando se le preguntó por qué, Hill explicó que habría puesto a Rodman si sentía que podía contar con él. El castigo continuó cuando Rodman fue relegado al banco para el quinto juego. Solo en el sexto juego se le permitió jugar libremente, y finalmente fue reincorporado a la titularidad, logrando 16 rebotes, 6 de ellos ofensivos, mientras los Spurs derrotaban a los Lakers y avanzaban para enfrentar a los Houston Rockets en las finales de la Conferencia Oeste. Frustrado por su trato, Rodman decidió tomarse un tiempo lejos del equipo,
Celebró durante 3 días seguidos, comenzando en Los Ángeles y haciendo una escala en Las Vegas antes de regresar para una cena obligatoria del equipo. Después de la cena, siguió celebrando por varios lugares de San Antonio. Ya no era el chico tímido y humilde que buscaba la aprobación de sus compañeros de equipo, sino que se había convertido en Dennis Rodman, un espíritu libre que hacía lo que quería. Cuando llegó el momento de enfrentarse a los Houston Rockets, el entrenador Bob Hill le pidió que marcara a Hakeem Olajuwon, pero Rodman se negó. Su argumento era que David Robinson debería marcarlo en la primera mitad para evitar faltas tempranas, y luego él lo haría después del descanso, tal como se hacía en Detroit. Sin embargo, los Spurs decidieron no ceder ante Rodman. Cuando fue enviado al banco durante la última posesión ofensiva en el primer juego, Rodman expresó sus verdaderos sentimientos en un artículo de Sports Illustrated. En respuesta, Greg Popovich volvió a castigar a Rodman, permitiéndole jugar solo 17 minutos en el segundo juego, en el que los Spurs perdieron. Sin embargo, cuando Rodman jugó, los Spurs dominaron. En los juegos 3 y 4, Rodman tuvo más rebotes ofensivos que intentos de tiro, capturando 17 rebotes con solo 13 intentos de campo, lo que permitió a San Antonio empatar la serie 2-2. En el quinto juego, Rodman llegó tarde a la práctica, y como era de esperar, los Spurs decidieron castigarlo nuevamente, dejándolo fuera del partido. Este tratamiento culminó en una derrota en el sexto juego, eliminando a los Spurs de los playoffs. Para septiembre de 1995, el gerente general de los Chicago Bulls, Jerry Krause, se puso en contacto con el entrenador Phil Jackson para discutir cómo mejorar el equipo y convertirlo en una franquicia ganadora de campeonatos. Aunque Michael Jordan regresó de su retiro en 1995, los Bulls fueron eliminados por los Orlando Magic en los playoffs de esa temporada. Krause y Jackson sabían que necesitaban una fuerza defensiva dominante, alguien que pudiera frenar a jugadores como Shaquille O'Neal del Magic. Fue entonces cuando Rodman fue llamado por los Bulls. En una reunión con Phil Jackson, este le hizo la simple pregunta: ¿quieres jugar para los Chicago Bulls? Rodman respondió: no me importa. Así fue como Dennis Rodman se unió a los Bulls. Podría encontrar su hogar en Chicago, o sería el final de su carrera en la NBA. Afortunadamente para Rodman, Phil Jackson entendió sus necesidades. El entrenador Jackson llegó a ser visto por Rodman casi como un padre o hermano, alguien en quien podía confiar. Los otros jugadores de los Bulls adoptaron una mentalidad similar. Rodman y sus compañeros se unieron como un triángulo, trabajando en conjunto para lograr el éxito. Y lo lograron, en la temporada 1995 a 1996. Los Bulls lograron un récord de 72 victorias y solo 10 derrotas. Y una vez más, Rodman lideró la liga en rebotes por quinta temporada consecutiva. En las finales de la Conferencia Este, los Bulls se enfrentaron a los Orlando Magic. Esta vez, Rodman fue la clave para frenar a Shaquille O'Neal, y con 21 rebotes en el primer juego, Chicago ganó por un marcador aplastante. Después, los Bulls barrieron a los Magic y avanzaron a las finales de la NBA, donde, a pesar de algunos tropiezos, derrotaron a los Seattle Supersonics en 6 juegos, con Rodman jugando un papel clave. Chicago obtuvo su cuarto título de la NBA en 6 años, el tercero para Rodman. Después de la temporada 1995-1996, Rodman firmó un contrato de solo un año con los Bulls, razonando que estaba agotado pero dispuesto a seguir jugando por un año más. Decidió usar ese dinero para resolver uno de sus mayores problemas. Ya no quería ir de un baño a otro en taxis o autos separados. Así que construyó un autobús de fiesta personalizado para poder seguir de fiesta toda la noche con sus amigos mientras viajaba. A pesar de sus excesos, Rodman promedió 16.1 rebotes por partido durante la temporada 1996-97 y una vez más, lideró la liga en rebotes por sexta temporada consecutiva. Los Bulls continuaron dominando, ganando 69 partidos en la temporada y luego barriendo a sus oponentes en los playoffs. En las finales de la NBA, se enfrentaron al Utah Jazz, y aunque Rodman estaba agotado por la intensidad de la temporada, el equipo siguió adelante. Después de un descanso en Las Vegas, los Bulls ganaron su quinto campeonato de la NBA y Rodman consiguió su cuarto anillo. Rodman, ya consolidado en Chicago, continuó su camino con el equipo, buscando nuevos desafíos y a veces, llevándolos hasta el límite. El primer problema,
El gusano se había perdido una cantidad significativa de juegos durante la temporada 1996-1997 y no fue por lesión. Number había sido suspendido por unos increíbles 14 partidos esa temporada, 11 de los cuales fueron por una razón insólita. Después de tropezar con un camarógrafo en la línea de fondo, Rodman, por alguna razón, decidió patearlo. Rodman también tenía la mala costumbre de recibir faltas técnicas durante la temporada, lo que lo llevó a ser suspendido por otros 3 encuentros. Por eso, su contrato para la temporada 1997-1998 fue firmado por $9 millones, pero más del 50% de ese dinero estaba condicionado a incentivos. Aunque inicialmente Rodman no estuvo de acuerdo con ese contrato, terminó siendo una jugada brillante, porque, como era de esperarse, Dennis solo se perdió 2 juegos esa temporada. Y ahora puedes estar preguntándote por qué se perdió esos juegos. Bueno, resulta que la estrella Scottie Pippen decidió someterse a una cirugía importante en su pie lesionado justo antes de que comenzara la temporada, lo que lo dejó fuera de los primeros 35 partidos del año. Eso dejó a Michael Jordan sin su mano derecha, y necesitaba a alguien que ocupara ese rol. Ese alguien terminó siendo Rodman, quien dio un paso al frente de manera increíble, registrando 29 rebotes, la mayor cifra de la temporada, contra los Atlanta Hawks. Sin embargo, una vez que Pippen regresó, Rodman estaba exhausto, sintiendo ese mismo agotamiento del que habló después de ganar su tercer título en 1996. Por ello, le pidió al entrenador Phil Jackson un descanso. Jackson accedió, pero solo por 48 horas. Por supuesto, Dennis, a quien apodaban Rodzilla, duplicó casi ese margen de 48 horas, perdiéndose el partido en casa contra los Charlotte Hornets. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Volveríamos a ver al mismo Dennis Rodman de siempre? La superestrella de Chicago tuvo que venir al rescate. Michael Jordan voló a Las Vegas para obligar a su compañero de equipo a regresar a Chicago. Sin embargo, Rodzilla no había terminado. Los Bulls estaban a punto de enfrentar a los New Jersey Nets como visitantes, y cuando llegaron a Nueva York, Rodman simplemente continuó su fiesta. Fue tan duro por la mañana que se olvidó por completo de que tenía un partido de la NBA que jugar en solo unas horas. Al darse cuenta de su error, simplemente pensó, «Oh bueno, estaba de fiesta». Lo más loco es que, una vez que volvió, promedió unos impresionantes 18 rebotes por partido, muchos de ellos ofensivos, lo que le permitió a Rodman ganar el título de rebotes por 7º año consecutivo, rompiendo un récord. La escapada de Rodzilla claramente funcionó. Los Bulls terminaron la temporada con 62 victorias y a pesar de que los Indiana Pacers casi les provocan un ataque al corazón en las finales de la Conferencia Este, Chicago regresó a las finales de la NBA para una revancha contra los Utah Jazz. Y Rodman siguió volando en aviones privados hacia Las Vegas entre partidos, bueno, hacia algún lugar, porque tras una dominante victoria por 42 puntos en el juego 3 en casa, Dennis regresó al lugar donde comenzó su carrera en la NBA. Pero no para jugar, sino para la lucha libre. Algunas cosas valen la pena como para perderse un entrenamiento, hermano, y una de ellas fue reencontrarse con la NWO. Rodzilla decidió saltarse la práctica y lanzar unas sillas con Hulk Hogan una vez más. Gracias a ese pequeño descanso, Rodman capturó 14 rebotes en el juego 4. Un aumento masivo respecto a su promedio de 8.3 por partido durante los primeros 3 juegos de las finales. Y 4 días después, gracias a uno de los tiros más importantes en la historia de la NBA, los Bulls fueron coronados campeones por 6ª vez en 8 temporadas. Cuando le preguntaron qué significaba para él su 5º campeonato de la NBA, Rodzilla respondió, y lo compartiría también durante el desfile del campeonato en Chicago. Dicen que este es un espectáculo familiar, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar esto. No sé cuánto decir, pero, me gustaría darles las gracias. Me gustaría agradecer a la organización, a Phil Jackson y a mi pequeña hija, Re. Y, siempre me he dicho a mí mismo que nunca me casaría, ¿verdad? Nunca tendría una esposa, pero si tuviera que casarme con alguien, sería con estos 12 tipos aquí presentes. ¿Firmaría Dennis otro contrato en la NBA o su tiempo como atleta profesional había llegado a su fin? Bueno, Rodman se encontraría con el dueño de los Lakers, Jerry Buss, y ¿adivina dónde? En un bar. Inmediatamente se hicieron amigos cercanos. Por lo tanto, Buss le dijo a su gerente general, Jerry West,
fichar a Rodman de inmediato. Unas semanas después, Rodman debutó con los Lakers contra los Clippers. Durante la temporada, mantuvo el mismo nivel que mostró en Chicago, promediando 11.5 rebotes por partido. Lo aún más loco es que promedió más rebotes ofensivos, 2,8, que intentos de tiros de campo, 2, por partido. Eso lo convertía en el complemento perfecto para el equipo en ascenso de los Lakers porque, al igual que en San Antonio, el gusano podía quitarle presión defensiva al nuevo gran hombre del equipo, Shaquille O'Neal, y su juego desinteresado beneficiaría al joven escolta Kobe Bryant. Pero Los Ángeles pudo haber sido demasiado perfecto. Rodman compró una casa en Newport Beach, a la que llamó Club 4809. Rodzilla, en cualquier tiempo libre que tenía, organizaba fiestas que duraban toda la noche y todo el día. Eso provocó que se perdieran múltiples prácticas y sesiones de tiro. Sumado a su nuevo matrimonio con la actriz Carmen Electra, Dennis se convirtió en una gran distracción para un equipo joven y para el entrenador novato Kurt Rambis. Por ello, tras solo 23 partidos con los Lakers, fue cortado. A los 39 años, con 5 títulos de la NBA, 2 premios al jugador defensivo del año y habiendo liderado la liga en rebotes durante 7 años seguidos, su carrera parecía haber terminado. El 4 de enero del año 2000, el empresario Mark Cuban acababa de cerrar un trato para convertirse en el propietario mayoritario de los Dallas Mavericks. Su primer objetivo, llenar el estadio. ¿Y cuál era la mejor forma de hacerlo? Fichar a una superestrella como Dennis Rodman. Así que el 4 de febrero, Rodzilla firmó con los Mavs. Pero, ¿podría encajar considerando que firmó tan tarde en la temporada? Bueno, en su debut, el gusano capturó 13 rebotes y llenó el arena de Dallas, dejando claro que encajaba perfectamente. Pero solo un partido después, comenzaron los problemas otra vez. Fue expulsado en su segundo juego como Maverick, lo que resultó en una suspensión de un partido. Y no terminó ahí. Rodman estaba frustrado por jugar en un equipo perdedor. Los Mavericks perdieron el 75% de los partidos en los que Dennis jugó, a pesar de que, con 39 años, promediaba unos alucinantes 14.3 rebotes por encuentro. Rodzilla ya había tenido suficiente, y el sentimiento era mutuo. Después de solo 12 partidos con Dallas, Dennis Rodman fue despedido, y la espiral descendente de Rodzilla solo empeoró. Estaba de fiesta casi a diario, hasta que en 2003 anunció: la razón por la que estoy aquí es para anunciar formalmente que, oficialmente quiero volver a la NBA y, básicamente, terminar mi carrera como yo quiero. Aunque la mayoría de los exjugadores de 42 años ni siquiera tendrían una oportunidad, gracias a sus conexiones con Phil Jackson y Chuck Daly, Rodman recibió una oferta, $10,000 por partido con los Denver Nuggets. Sin embargo, tras otra gran noche de fiesta, algo terrible sucedió. Rodman conoció a un hombre que acababa de comprar una motocicleta nueva, y Dennis tenía que probarla. Así que en la madrugada, en un estacionamiento vacío en Las Vegas, Rodzilla empezó a conducir imprudentemente. Minutos después, ocurrió el desastre. Perdió el control de la motocicleta al golpear un bordillo y salió volando, estrellándose contra el suelo. La moto golpeó sus piernas. Rodman fue llevado de urgencia al hospital, donde necesitó más de 70 puntos de sutura para reconstruir su pierna. Mientras el 99.9% del mundo se habría ido a descansar después de algo así. Dennis siguió de fiesta, sin molestarse en quitarse la bata del hospital. La noticia llegó a las oficinas de Denver y todo terminó. Todavía estábamos, ya sabes, considerando la posibilidad, y luego, por supuesto, Dennis tuvo algunos roces con la ley. Creo que eso fue el balde de agua fría definitivo. A pesar de desperdiciar su última oportunidad en la NBA, Dennis Rodman fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2011, terminando su carrera como posiblemente el mejor reboteador de todos los tiempos. Y cuando consideras sus acciones fuera de la cancha, es alucinante que siquiera haya llegado a jugar los partidos. ¿Sabías que uno de los excompañeros de Dennis es actualmente el 9º máximo anotador en la historia de la NBA, a pesar de haber fallado más de 5,000 tiros libres y solo encestar un triple en sus 19 años de carrera? Ese jugador es Shaquille O'Neal, y puedes aprender cómo anotó más de 29,000 puntos sin tirar de 3, haciendo clic en tu pantalla ahora.